Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y nos une siempre, todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9. El Caribe, en Radio Funglode, la radio de la proximidad, y en tu programa, que también es el mío, Caribe Somos. Pues hoy, primero, permítanme, antes de arrancar este programa, de transmitir mis dolencias y mi mayor recuerdo a Jorge Mera, Orlandito, como así le decía cuando le enseñé francés chiquito, y después adulto cuando estudiaba en UNIBE Derecho, compartí con él la enseñanza del francés jurídico. Muchas dolencias para toda su familia, pero yo diría también para la gente de bien de República Dominicana. Yo no pienso en el Orlando del PRM, yo pienso en el Orlando, hijo de Santiago, descendiente de esa familia Jorge, tan distinguida, muchacho decente, tierno, prudente, educado y siempre dispuesto a recibir una solicitud, a recibir una invitación y sobre todo escuchar. Que Dios lo tenga en la gloria. Y así lo digo porque era profundamente creyente. Entonces, permítanme, antes de arrancar este programa, de desearle lo mejor en el cielo. Y Gustavo, excepcionalmente en entrada de programa, te voy a pedir que nos pongas la canción Cuando un amigo se va. Y que nuestros oyentes piensen, reflexionen, porque la partida de Orlando nos llama a mucha reflexión ciudadana. Pero la vida sigue. Y seguimos con nuestro programa y hoy vamos a comentar el libro de la francesa María Redon. María Redon hizo una investigación sobre islas por compartir des îles en partage. Lo comentaremos en la francofonía de las Américas. Y cuánto me siento feliz al recibir hoy a una de las más jóvenes mujeres escritoras del país, Ivette Guzmán, también profesora de la Pucamaima y animadora de los diálogos académicos. Y claro, esta será nuestra entrevista central. Pero debo informarles, queridos oyentes, que en estos días de calor, que ya di en otros programas la advertencia de toda la prudencia que debemos llevar, es el momento genial y particular para ir a los museos, para entrar en los museos. Y quiero de nuevo invitarles a ir a ver la exposición Tatica en el Museo de la Catedral. Con ustedes aquí Delia Blanco, vistiéndose de Caribe en este programa y vistiéndonos de música. Gustavo, cuento contigo para la música y vamos hoy a darle homenaje a Lucecita Benítez, esa voz extraordinaria, ese temperamento y esa fuerza de ciudadana. Con ustedes aquí, Delia Blanco. Y claro, hablaremos del Congreso sobre las escritoras mujeres del Caribe que se dará el 15 de octubre en la Pucamaima
dictada la conferencia y el seminario por una especialista de las escritoras del Caribe anglófono que viene directamente de Martinica, con quien les habla y con quien fue nuestra invitada de la semana pasada, Emilia Pereira. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. ¿Sabían ustedes, queridos amigos oyentes, que desde que Nicolás Guillén escribió justamente esta frase de nuestra cápsula, por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco sin timonel. En la proa va un negro, en la popa un español, y anda el barco con ellos dos. Pues desde que Nicolás Guillén sacó este poema que todos los niños hispanos han aprendido a recitar, el Caribe no ha dejado de producir arte y de producir literatura. Pero qué interesante pensar, Gustavo, que después de la generación que vino, de los años 60, 70 de la Guerra Fría, a partir de los 80, entra en el Caribe toda una producción literaria, ¿verdad?, producida por mujeres, escrita por mujeres. Y que esa producción literaria nos lleva a pensar que son las mujeres las que han reestructurado, reidentificado una literatura del Caribe que ya no es una literatura sobre la colonización, descolonización, decolonidad, ni una literatura sobre el empoderamiento del compromiso político, no. Ya es una literatura desde adentro. Las mujeres caribeñas empiezan a escribir a partir de los 80 de su condición como mujeres heredadas y herederas de una doble esclavitud. La esclavitud, ¿verdad?, socioeconómica de los modos de producción, pero también la esclavitud frente al amo como mujer abusada. Pero no se quedó ahí, sino que fuimos más lejos. Y digo fuimos porque yo también he escrito, aunque no sea caribeña, sobre una visión del Caribe, ánimo adentro. Ánimo adentro. Por eso, ese congreso de la Pucamaima, el 15 de octubre de 10 a 12, escritoras del Caribe en sus espacios literarios, con la invitada especial que viene de Martinica, Miriam Moïse, con quien les habla, y con Emilia Pereira, contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, sí, claro, y también la radio de la francofonía, ¿verdad? Porque es uno de los elementos de esa proximidad. De Quisqueya al mundo. Sí, pues sí, desde Quisqueya y de Quisqueya vamos al mundo y estamos con y en el mundo. Y en el mundo que estamos, me parece muy importante que en estos días reflexionemos en algo importante. Y es que estamos en la cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Y qué importante que República Dominicana esté presente en un encuentro que debe hoy día reflexionar y aportar
todas las direcciones posibles de lo que son las relaciones entre las dos Américas. Porque hay una confusión. Siempre la gente habla de Estados Unidos como de América, como si la América por ser latina no fuera esa América y que la otra por ser sajona tuviese más virtud de ser América. Pues las Américas, somos las Américas. Y en el contexto de estas Américas está el Caribe, porque mucha gente cree que el Caribe es un salpicón de una geopolítica continental de las Américas, un salpicón flotante en el mar Caribe. No, es un espacio geopolítico importantísimo para las Américas. Si no hubiese sido tan importante, distinguidos oyentes, no se hubiese preocupado tanto el tío Tom en los años 60, cuando Fidel marcó, ¿verdad?, su soberanía nacional. Si esa Cuba en el Caribe no fuese tan importante entonces, ¿verdad? Y se están dando muchísimas reflexiones en esa cumbre. Y yo quisiera llamar a las jóvenes generaciones que lean la prensa, que lean los artículos y no solo los títulos, que entren en el sitio web de Cumbre de las Américas y que en el programa vean las inquietudes que se están planteando. Inquietudes de desarrollo humano, inquietudes de economía y geopolítica, inquietudes de paz, inquietudes de paz, e inquietudes de educación. No quisiera yo tener que dar estos ejemplos, pero fíjense los tiroteos que han pasado en Estados Unidos. Pero fíjese también lo que hemos señalado abriendo nuestro programa, transmitiendo nuestras dolencias por mi querido Orlando, porque fui su maestra. Y vean cómo todos los días en estas Américas tenemos esos sobresaltos de violencia. Es decir, que ahora en el siglo XXI, de esa cumbre, tendrían que salir direcciones, avisos, señalamientos, porque nuestras Américas, tanto la sajona como la latina, como la central, como nuestro Caribe, estamos ya en una nueva era, donde el ser humano se está transformando hacia la violencia. Entonces tenemos que pensar en el desarrollo humano y por eso quería yo señalar hoy que ya que estamos, que pertenecemos a este mundo global, Quisqueya está en el mundo global, República Dominicana está en el mundo global, yo invito jóvenes, lean la prensa. Leer es también leer la prensa. Y los medios de comunicación por internet permiten también recibir información y reflexión. Preocúpense, inquiétense y reflexionen sobre esta cumbre de las Américas que estamos profesionalmente representados. El jefe de Estado está allá, pero también están muchos técnicos dominicanos que están presentes para poder aportar una reflexión global desde República Dominicana. Qué bueno que estemos allá para que nuestra voz cuente desde Quisqueya al mundo. Contigo, Delia Blanco. De par
en par. De par en par. Sí, claro que sí, de par en par. Fíjense ustedes, en estos días, en estas semanas, la ciudad, la isla, ¿verdad?, se está empapando de programaciones musicales intensas. Y entre ellas, el combo, que ya lo anuncié la semana pasada, de Puerto Rico, el gran combo que viene. Y quisiera yo reflexionar el por qué esa música, mambo, salsa, guaracha, guaguancó, polirrítmica, bongo, tambora, conga, ¿verdad?, impresionó tanto al jazz. ¿Por qué Dizzy Gillespie, ¿verdad?, se impresionó tanto de la música cubana que fue a buscar maneras de nuevos rítmicos, de nuevos toques, de nuevos sonidos para introducirlos en sus composiciones jazz? Y en muchas de las piezas de Dizzy Gillespie tenemos el trasfondo de un llameo donde se siente la polirrítmica del mambo, donde se siente la polirrítmica de la rumba, y donde hay un flirteo entre la polirrítmica caribeña con el llameo del jazz, con la soltura del jazz. Porque hay libertad, hay improvisación. Y si uno piensa bien en la salsa, y si uno piensa bien en el mambo, hay un momento en que las congas se sueltan. Se sueltan y la conga se suelta en improvisaciones como lo puede hacer la batería de jazz. Por eso hay ese encuentro, porque hay libertad. Entonces, invito a nuestros amigos oyentes que vuelvan a la polirrítmica, que vuelvan a la armonización, que vuelvan a la complejidad musical del Caribe y que suelten un poco, ¿verdad?, esa facilidad a dos tonos de esos dembos insoportables, de esos slam, de esos rap que no van para ningún lado porque ni melodía ni armonía tienen. Y la polirrítmica, la libertad de la improvisación del jazz y de la música contemporánea caribeña pide complejidad. La música se estudia, claro que se siente y se aprende, pero yo quisiera, Gustavo, que eduquemos musicalmente, porque con la música te da tanto conocimiento como te lo puede dar una obra de arte o como te lo puede dar, digamos, una obra de literatura. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a un percusionista caribeño, en una orquestación de jazz, tú ves y vas viendo todos los pases posibles del ritmo, mangulina, pri-pri,
cómo lo van tomando, cómo lo van, cómo lo van haciendo y cómo lo van fusionando. Pero una cosa es fusionar lo que eras, pero otra cosa es fusionar la sabiduría musical. Por eso, por favor, como caribeños que ustedes son, no descompongan su herencia polirrítmica. No abandonen las honras que les tienen que dar a gente como Michael Camilo, como Ray Barreto, como la Sonora Matancera, como Pérez Prado. Ustedes tienen un patrimonio universal musical. Respétenlo. Ventana abierta. Distinguidos, ventana abierta. Y hoy realmente quiero darles un mensaje importante, es muy importante. La viuda de don Pedro Mir, ¿verdad? Falleció anoche. Nos ha informado hoy el distinguido don José Rafael La Antigua y una amiga de la familia, que es Verónica Sención. Ustedes saben, distinguidos amigos, que Pedro Mir fue el poeta patria. Pedro Mir fue el poeta de Hay un país en el mundo. Pedro Mir se entregó por la democracia de este país. Se exilió a Cuba, siendo de origen puertorriqueño, amigo íntimo de don Juan Bosch. Pedro Mir marcó por lo menos 4 o 5 generaciones. Y Pedro Mir creó una dinámica extraordinaria cultural en este país a través de los clubes culturales. Pues nos han informado que la viuda de don Pedro falleció. Yo, en este sábado, queridos amigos, si ustedes están cerca de Verónica Ascensión, íntima amiga de la familia Mir, si ustedes creen que vale la pena entregarle a la viuda de uno de los poetas patrios de la democracia dominicana, pasen la voz, pasen la información, colaboren para que se le haga el mayor homenaje posible a la viuda de don Pedro Mir. A rienda suelta. A rienda suelta, aquí con Ivette Guzmán, nuestra invitada especial en nuestro programa Caribe Somos, que también es el tuyo. Pues Ivette Guzmán, colega de literatura, porque no deja de ser profesora universitaria, tanto en la UAS como en la PUCA, y conociéndola puedo decir que es una de las escritoras dominicanas de las nuevas generaciones de lo que nos viene. Ivette Guzmán, ¿verdad? Nació en Mao Valverde, esa ciudad tan... Línea noroeste, maestra. Línea noroeste. Y claro, Guasiana hasta la Tambora, pero quédense ahí tranquilitos. Esta chiquilla se atrevió a hacer una maestría en nada más y nada menos que la Universidad de Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá de Henares de España, y es una activista tanto con los diálogos
académicos, por la cultura, por la literatura, siempre muy implicada en la Feria del Libro. Pero es ella misma que se va a revelar, es ella misma que se va a desnudar aquí, porque todo intelectual, artista o escritor, cuando publica o tiene un espacio público, se revela. Pues, Ibe Guzmán, ¿qué fue lo que te llevó a ti? Vamos a hablar primero a las letras. ¿Por qué las letras? ¿Por qué la literatura? ¿Sabe, maestra? Muy... No me digas maestra, dime Delia. Dime Delia, por favor. Ay, Ni quiero ser Delia, vieja ya. Delia. Delia, gracias. Está muy... ok, se oye. Gracias por la invitación. La verdad es que la energía que se contagia con este Caribe es una mímesis perfecta de lo que es el Caribe, toda esta energía, toda esta fluidez de cómo la palabra nos conecta. ¿Por qué la literatura en mi vida? La literatura a mí en un primer momento me creó un vínculo muy especial con mi papá. Mi papá es maestro, era maestro ya jubilado. Y en él tenía libros en la casa, él leía el periódico. Él tenía libros en la casa, sí. Familias, oyentes, libros en la casa. Exacto, en casa había libros, el lugar donde él guardaba los libros, yo de alguna manera para escaparme de hacer oficios, de no tener que ponerme a limpiar, me ponía a limpiar ese lado ahí de los libros y ya con eso como que me exoneraban y los tiraba todo al piso y comenzaba ahí a leer. Una vez encontré un libro de Joaquín Balaguer y cuando yo voy y le pregunto a mi papá, porque me escuchaba, yo debía tener unos entre 9 y 11 años, y fui y le pregunté que si ese era el mismo Balaguer del que se hablaba, de que el que daba las muñecas y bicicletas. Qué bien. Si ese Balaguer que estaba en un libro. El Balaguer que daba las bicicletas, hay que ser un niño para decir eso. Sí, el de las muñecas y bicicletas. Papi, ese es el Balaguer de muñecas y bicicletas. Y él me dijo, entonces, cuando mi papá me habló esa vez, yo siendo una niña, yo vi que él le cambió el tono de voz cuando me fue a hablar. Y se incorporó para hablarme. Cosa que nunca yo lo había hecho. Yo vi ese espectáculo de mi papá dentro de sí mismo y preparándose para hablarme. Y para mí esa fue la declaración más auténtica y más grande de lo importante que era la literatura para la gente. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que él dijo? Porque él cambió al hablarme. Él cambió al dirigirse a mí. Ya no se dirigió a mí como su hija, que búscame las chancletas, búscame los zapatos, vete a... sí. Sino que me habló con dignidad y con respeto, como si yo fuera... Pero te habló de Balaguer. De Balaguer. No, me habló de literatura. Y ahí vamos. Cuando él me dijo, entonces él ahí comenzó. Y cuando yo, en esa pausa, que yo lo noto así, que para mí fue eterna, y él viene y me dice, lo que pasa es que ese Balaguer que da muñecas y bicicletas y máquinas de coser a todo el mundo aquí, es también un intelectual. Y ese intelectual de los políticos que nosotros tenemos como intelectuales, lo tenemos a él y tenemos a Juan Bosch, y me dijo, ahí anda un libro también de Juan Bosch, y de alguna manera me fue guiando en ese mar de libros, y yo vi otra faceta de mi papá maestro, mi papá inspirado por la literatura, y ya cuando yo descubrí ese canal, ese vaso comunicante entre él y yo, cada vez que quería hablar con alguien sobre algo que leía, yo hablaba con él. Ok, ya. Tenías un interlocutor de lectura. Oigan bien, es importantísimo cuando uno lee, tener esa interlocución de lectura. Exacto. Y eso es maravilloso, tener la complicidad sobre un mismo libro. Pero mira, Ibe, pero tu papá no te habló del Balaguer que ametrallaba
por los patios de... Nosotros somos somos de pueblo, somos Sí. de un pueblo fronterizo que se llama Cruces de Guayacanes, Sí, donde nace Peña Gómez, y mi familia era una familia muy PRDista, sí. primero peñagomista, Sí. y luego jacobista. Ok, entonces, pero él también te habló de esa faceta de Balaguer. Yo tenía 9 años más. Sí, ok, bien. Pero tú te diste cuenta después. Muy posteriormente, Sí. ya adulta, Sí, ya pues, estudiante, sí, sí. guardiana, ya más, bueno, Sí. tenía 17, 18 años Ok. cuando ya me vi ese Balaguer. Ahora bien, ese Balaguer del libro, ese fue Sí, ese ok. vínculo. El Balaguer del libro fue ese Balaguer que te transmitió tu papá. No, ese Balaguer, no, ni siquiera Balaguer fue un accidente, pudo haber sido un libro De otro autor. de Juan de los Palotes. Sí. Entonces fue ese misterio de descubrir, primero, lo importante que son los libros, y segundo, de descubrir que ese era el mundo de mi papá. Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál fue tu primera lectura de adulta, al pasito, de adulta, consciente en esa lectura, de tú decir, oh, pero esto es una obra de arte, esto es maravilloso? La Nochebuena de Encarnación Mendoza, De Juan Bosch. de Juan Bosch. Esa lectura, yo la leí en el bachillerato, y cuando yo leí ese final, a mí el corazón se me desencajó, y yo dije, no, después de esto yo no volví a ser la misma. Yo dije, qué manera de decirlo, qué golpe tan grande Sí, me dio ese cuento. De decir que, díselo a nuestros oyentes, Ah. porque la gente no lee tanto. Cuando en la Nochebuena de Encarnación Mendoza, cuando el niño le dice al final, le dice, mamá, pero ese fue el hombre que yo vi en el cañaveral. Y ese hombre que él vio en el cañaveral, al que él delató, fue a su propio padre, que lo llevaban ya Exactamente. vuelto cadáver Sí, a la sí. casa materna. Porque eso es realmente la intensidad dramática del cuento, Sí, y del cuento de Juan Bosch, que tiene unas intensidades dramáticas y trágicas extraordinarias, como Luis Pie, por ejemplo, exacto. como El hombre que lloró, cuando el hombre en el exilio se da cuenta de repente que ese niño, que cuando él estaba clandestino, que andaba en bicicleta, era su hijo, y él no se había dado cuenta que era su hijo porque se había olvidado del hijo. Okay. Entonces son las intensidades dramáticas. Entonces justamente, Ivette, el cuento. Entonces, Ivette, justamente yo tengo aquí un libro de cuentos tuyos, Tiempo de pecar, Este fue mi primero. y que y tenías el primero que era Tierra de Cocodrilos. El primero de 3. Sí, por favor. El primero de 3 cuentos, de 3 libros de cuentos. ¿Qué has querido decir por este título, Tierra de Cocodrilos? ¿Sabe que ese título, ay maestra, que a mí se me hace difícil, ese título, Delia, Sí. ese título, yo viajaba mucho en esa etapa. Yo viajaba cada viernes a dar clases, a ser maestra de la UAS. Sí. En Barahona. Yo viajaba A a Barahona Barahona, sí. todos los jueves, y regresaba los sábados. Y veía que había una distancia muy pequeña entre la paz, pero no una paz sino entre la pasividad y la violencia. Era como una especie, había una distancia, se pasaba de 0 a 1000 para muy rápido, en segundos, para en una ocasión de compartir, de hablar con la familia, se convierte en una situación violenta, en algo, en un ambiente, en una situación donde todo parecía estar tranquilo, y incluso más que tranquilo, pasivo. Entonces, perdóname, Ivette, ¿tú quieres decir que en ese sur encontraste Una pasividad. una pasividad que de repente puede ser violencia? Emergía como una, Emergía. como una, con
con una vibración tan intensa que usted dice, pero ¿y de dónde salió? ¿Y tú crees que del cocodrilo? Entonces el cocodrilo va así mismo, está tranquilito en el lago, así va, y viene, ¡pum! Y te agarra. ok, Entonces, este primer, digamos, libro exacto. es como un homenaje a ese sur que tú descubres a través de esa metáfora. Y también en ese cuento, pero también es un libro que tiene, la mayoría de sus personajes son femeninos. Y en esos personajes femeninos, la mujer dominicana con las que yo tuve contacto desde mi infancia son mujeres muy, muy fuertes, mujeres muy determinadas, muy de adelante, como le decimos en la República Dominicana, mi mamá, mis tías, eh, pero, pero también mantenían una especie de calma y de misterio, de no revelar el verdadero poder, de no mostrar el verdadero poder que ellas tenían dentro y fuera de la casa. Sí, tranquilas hasta que estallan. Ah, exacto. Entonces es un poco también Esa metáfora esa posible. metáfora. Bien, pues entonces, ahora quisiera yo conversar con Ibe para que te conozcan más nuestros oyentes, que también tienes el libro Tiempo de Pecar, que justamente aquí lo vamos a honrar para que nos hagas algunas lecturas. Pero antes de que tú vayas a hacer las lecturas del proyecto que tenemos, quisiera decirte algo. ¿Tú eres profesora universitaria por vocación o por trabajo? Mi vocación por ser maestra, yo la tenía y la veían los otros, pero yo no la quería, yo no la aceptaba, ni nunca la quise. Cuando yo estaba mi mamá era directora de la escuela donde yo estudié. Mi papá primero, luego mi mamá. Y mami fue mi maestra. Mi mamá fue mi maestra. Y una vez yo me paré a la pizarra y fui a escribir una E, recuerdo. Una E que estaba mal, me dice ella me dijo, ven tú y ponla tú misma. Y yo fui a la pizarra y la puse. Y mi mamá dijo, cuidado si tú vas a ser maestra. Yo estaba en cuarto de primaria. Y después mi profesora de literatura de bachillerato me decía, yo decía que no, primero iba a ser abogado y después iba a ser médico. Y usted me dijo, no, olvídese de eso, usted va a ser profesora de los hijos míos. En cuarto, y yo, no, profe, yo voy a estudiar derecho, yo voy a estudiar qué sé yo, qué sé. Olvídese de todo eso, usted lo que va a hacer es maestra. Cuando yo voy para la universidad, mi mamá me dice, mira mi hija, yo sé que tú quieres estudiar derecho, esas carreras, nosotros no podemos mandarte a Santiago a estudiar, la carrera que está aquí es educación. Tú estás muy joven, yo tenía 16 años cuando salí del liceo, tú estás muy joven, haz esta carrera de magisterio, que es en la carrera donde nosotros podemos ayudarte, abrirte paso. Okay. Y yo siempre fui muy obediente de mi mamá. Ah, bueno, pues entonces entiendo que es practicando la enseñanza que te vino la vocación. Sí, yo la tenía, a mí me gustaba. Lo que pasa es que yo la negaba porque yo no quería como ser lo mismo, usted sabe. De los padres. Usted no quiere, uno siempre quiere negar. Estar en el círculo. En el círculo, pero yo tenía ese llamado ya desde chiquita, ya yo tenía ese sello, como decía mi mamá, Sí. mi mamá, ese sello de que lo que iba a hacer era maestra. Bien, yo quisiera ahora, para ir cerrando esta entrevista, que nos hables de qué te regaló Alcalá de Henares. ¿Estuviste allá haciendo la maestría? No, esta maestría la programó la Universidad de APEC en alianza con esa Universidad de Alcalá. Y la titulación de esa maestría fue una verdadera odisea para nosotros poder tener ese título, porque no se hicieron los ajustes necesarios y fue
fue casi una odisea. El rector de APEC tuvo que ir personalmente a buscar esos títulos a España. Sí, pero Esa maestría, en términos, vamos a hablar en términos, en términos intelectuales, de formación. de formación, por favor, sí. Sí, esa era una maestría que estaba orientada hacia la enseñanza del español como lengua materna y como lengua extranjera, Sí, para que las personas pudieran ser profesores de español como segundo idioma en cualquier parte del mundo que Sí. tenía esa carga, ¿no? Esa carga Sí. intelectual. Luego, las asignaturas que nos dieron allí fueron, era un periodo de transición donde se estaba discutiendo la migración en aquellos años, la migración del libro físico al libro digital. ya. Entonces, ahí básicamente la biblioteca era virtual, no era una maestría muy orientada hacia esta nueva pedagogía del mundo interconectado, pero de manera intelectual y de crecimiento, para mí, uno, que es a partir de la lectura que hay que trabajar De la lectura y del libro. y del libro El que libro hay que físico. trabajar la literatura. Lectura. Uno no puede, y es una crítica, ¿verdad? Sí, va. Exacto, es a partir de la lectura del libro, es a partir de llevar el libro a la clase, es a partir de leer, es a partir de ahí. El libro, de nuevo rebotamos con el libro. Podemos tener instrumentaciones técnicas, pero no Sin- podemos borrar ni enterrar el libro. Y Beth, entonces ahora mismo estás con un proyecto que te vas a París. ¿Cuál es ese proyecto? Es una convención de escritoras. Allá vamos a leer y a compartir literatura de mujeres en el Caribe, del caribeña, mujeres del Caribe hispano, mujeres ¿Y a quién hispanoamericanas. has seleccionado tú? No, vamos a leer todas nosotras nuestros textos. Ah, Vamos a perfecto. compartir nuestros textos. Y en esa ¿Y quién organiza esa actividad? la organiza Flor, no recuerdo. Pero no, la institución que lo organiza. El Instituto Cervantes. Ok. El La Instituto insti- Cervantes. El Instituto Cervantes. Sí, Eso es lo importante. Exacto. El Instituto Cervantes Cervantes. tiene ese proyecto de Bueno. donde no se habla español, bueno, pues hacer gala, ¿no? del idioma en sus mejores versiones, en Bien. este caso la literatura. ¿verdad? Bien, entonces, aquí hemos estado compartiendo con Ivette Guzmán. Les recuerdo Tierra de Cocodrilos, Tiempo de Pecar. ¿Dónde se encuentran tus libros? Ese Tiempo de Pecar está en Cuesta. Mujer en pocas palabras. Ese ya está agotado. Se agotó. Perfecto. ¿Y Voces del Valle? Ese lo publicó en la Feria del Libro y está también Agotado. Sí. Entonces nuestros autores pueden Tiempo de Pecar, Conseguirlo Encuesta, en y Cuesta. les invito porque es sumamente interesante, una escritura bastante cristalina y bastante fina. Gracias por haber estado con nosotras, Ivette, y seguimos. Caribe somos porque el Caribe nos une. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Pues sí, Francofonía de las Américas, miren bien este libro. Islas por compartir, de Marie Redon. Esta publicación está fundamentada por una universidad francesa, que es la Universidad de Toulouse, y que recoge el trabajo investigativo de Marie Redon. Marie Redon, doctora en geopolítica y geografía, estudia la contextualización de las islas. En 3 ejemplos, estudia la isla San Martín, que tiene su lado francófono y que tiene su lado neerlandés, dividida. Estudia la isla del Timor, en el Pacífico,
Y ella, doctora, miembro de la investigación del Centro Nacional de Investigaciones de Francia, en el capítulo Espacios, Sociedades y Culturas, analiza también la contextualización humana, política y geopolítica de República Dominicana y de Haití. Y yo, queridos amigos, quiero, si ustedes tienen amigos intelectuales, gente de reflexión, francófona, francófila, que tomen en cuenta que la reflexión de la biterritorialidad es un asunto serio, profundo, que hay que analizarlo y vivirlo con esquemas de reflexión científica y universitaria, para no matizar las situaciones con aspectos emocionales, con aspectos de cerrazonas, encierros ideológicos. Entonces, aquí, en Francofonía de las Américas, Gustavo, propongo que todo el mundo tenga conocimiento el libro de Marie Redon, Islas por compartir, de las ediciones de la Universidad de Toulouse-Mirail, y que está aquí, este libro está en la biblioteca Juan Bosch. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad. Y me despido de ustedes para recordarles que aquí en Francofonía, claro, no me despido, porque no me despido del programa, pero que aquí en Francofonía siempre les aportaremos elementos que nos unen, porque la francofonía une, así como lo hace nuestro Caribe. Mar y tierra adentro. Mar y tierra adentro. Hoy, por razones que todos van a poder adivinar como lectura interna mis palabras, es tiempo de pensar que República Dominicana, en su contexto terrenal como en su contexto marítimo, es una de las valoraciones mayores de la diversidad ecológica, de la diversidad biológica y de la diversidad geográfica. Es un espacio insular que atrae la curiosidad de la gran singularidad. Porque mira esto, Gustavo. Cuando tú enfocas el sur de República Dominicana, estás enfocando un mundo aparte, pero que está en la misma tierra insular. El lago Enriquillo, esa especie de foresta petrificada, casi desértica, de ese lago que se retira una vez más. La costa por explorar. El Bauruco también por explorar. Y entonces, quiero por favor advertirles de algo. Tanto en el aspecto marítimo como en el aspecto terrenal. El dominicano, hombre y mujer, debe entender que esto no es de especulación ni de corrupción, que esto va de respeto. Y lo digo, y lo siento. Ustedes saben a qué me refiero de la tragedia que acabamos de vivir.
Porque aquí el sector especulativo financiero no entiende las reglas del límite de explotación. Honremos nuestro pedazo de isla, que es un espacio terrenal y marítimo exclusivo del Caribe. ¿En qué parte del Caribe hay un lago Enriquillo que es un remanso de mar cavernáculo? ¿En qué parte de este Caribe hay las cuevas prehistóricas con esos tesoros de civilización? ¿En qué parte del Caribe tenemos las frondas de esa cordillera, esos valles? ¿En qué parte del Caribe tenemos una dimensionalidad norte-sur como la que tenemos? Con ese brazo atlántico abierto y ese brazo marítimo caribeño abierto. No podemos seguir siendo una amenaza humana al medio ambiente dominicano. Y cuando digo amenaza humana, lo digo en todo el sentido y toda la dimensión simbólica y realista. Es hora de encaminar el turismo dominicano hacia el respeto terrenal y marítimo. Es hora que el sector financista y especulativo de este país entienda que tanto el litoral como tierra de este pedazo de isla no son capital especulativo. Respeto de la creación, respeto del desarrollo, porque nosotros tenemos que pertenecer al mundo medioambiental, tenemos que pertenecer a los grupos que respetan la ecología y la diversidad dentro del territorio nacional. Con ustedes, Delia Blanco, en Radio Funglode, la radio de la proximidad, y en tu programa, que también es el mío, Caribe Somos, todos los sábados, de 12 a 1, y todos los lunes, de 8 a 9. Hasta la próxima semana.